¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Futuro Posible. Hoy mi entrevistado es Raúl Zavalía Lagos, que es un amigo de la casa, y él es uno de los fundadores y también director ejecutivo de la Fundación Pro Vivienda Social. Él logra, o su fundación, logran solucionar el tema de la vivienda en varios municipios del conurbano, como Morón, Moreno, Malvinas Argentinas también, Benavides, José Cepaz. Tiene algunas ideas innovadoras, como por ejemplo lograr fideicomisos comunitarios, también alianzas entre empresarios, los vecinos y municipios para hacer estas viviendas, tanto para reformar las viviendas como también hacerlas desde cero. Todas estas herramientas que la verdad que hay que darlas a conocer, porque tienen que ver con lo que yo vengo hablando en estos programas, del tema de las alianzas. La única forma de salir de los gravísimos problemas que tenemos es dialogando y acercándonos con el otro para poder trabajar juntos. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo, siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conoce más en galicia.ar/empresas. Galicia, siempre junto al campo. Muchas gracias, Raúl, por estar acá. No, muchas conmigo. Gracias, Dolores, por invitarme. Bueno, ya has estado en otros momentos al principio de mi programa y ahora, bueno, en esta vuelta, ¿no? Muchas gracias que estás acá, al amigo de la casa. Mira, vamos a hablar del déficit habitacional, obviamente, del trabajo que haces en tu fundación, que es maravilloso, pero primero voy a contarles al público que en la pandemia, bueno, algo bueno me pasó, es que hice el posgrado de Organizaciones Sociales en la UCA, online, y fuiste mi profesor. Fue buenísimo, bueno, la posibilidad de haberlo hecho, ¿no? La verdad que sí, unos profesores muy buenos. Y te tomé nota, ese día estuviste muy emocionada, ¿no te acordás? 2020, pero bueno, la pandemia también nos hacía que estemos muy a nivel de piel, ¿no? Y entonces mirá las frases contundentes que nos ibas diciendo. Las crisis recurrentes que se dan son oportunidades para hacer nuevas articulaciones. Explícame. No solamente en las organizaciones sociales es esto. Totalmente. Bueno, realmente, digamos, yo tengo la historia de 4 grandes crisis, porque tengo unos cuantos años. Entonces tengo recuerdo de la crisis del 89. Sí. En esa crisis con la hiperinflación, esa imagen del supermercado chino siendo arrasado por los vecinos. Dios. Yo me acuerdo que en ese año, poco tiempo antes de la crisis, fue la primera vez que yo fui a Cuartel Quinto en Moreno. Lo que más me sorprendió es que los vecinos ya en ese momento, como los paisanos en el campo que huelen la lluvia, olían que venía la crisis, entonces se organizaron para desarrollar algún emprendimiento. Y eso me quedó muy grabado. Cuando fue la crisis del 2001, o sea, muchos años después,
Nosotros, justo poco tiempo antes de la crisis, en el año 2000, hicimos una consulta con los vecinos. En ese momento la Fundación desarrollaba un programa de microcrédito para mejoramiento de vivienda que atendió a una cantidad grande de familias. Y les preguntamos cómo seguimos. Y los vecinos nos propusieron salir de la cuestión individual, o sea, de la casa mejorada a través de los microcréditos, a ir a los temas de la municipalidad, o sea, a ir a los temas más públicos. Y a partir de ahí, durante 20 años, del 2000 al 2020, 4 fideicomisos de gas permitieron que 15.000 familias tuvieran gas. El tendido de gas, ¿no? El tendido de gas, del gas natural, sí. Y las instalaciones internas. Y en la crisis de la pandemia, en el 2020, que es otra crisis, porque estar sin poder trabajar, como le pasó a tanta gente quedando encerrada en su casa, nos lanzó un programa que está vigente, que es un programa de producción de verduras y hortalizas orgánicas. Un grupo de vecinos se conectó con la fundación y nos dijo, miren, ahora la gente está solidaria porque estamos todos metidos en su casa, entonces hay gente que ayuda para que otra gente pueda comer. Digamos, está el programa Seamos Uno, que fue un programa importante de cajas de alimentos, etcétera. Pero nosotros pensamos que esto va a pasar porque la solidaridad se acaba rápido, en el sentido de que es un hecho extraordinario, la gente ayuda, pero después esto queda. Bueno, en este momento han pasado algo más de 3 años, hay 8 organizaciones, en general son comedores, que están produciendo alimentos orgánicos en Moreno. La Fundación puso una especie de huerta demostrativa y ahí funciona, empezamos con una plantinera y hoy, no te puedo decir, deben ser 3.000 o 4.000 chicos que comen alimentos saludables producidos por los propios vecinos. No se puede creer, la verdad, ¿no? Porque bueno, el mercado esto del orgánico está funcionando muy bien y aparte hay tierra, por todos lados hay tierra, así que buenísimo lo que hicieron. Ojalá esto, bueno, también hay que dar a conocer todas estas cosas que se hacen, ¿no? Para que todos los demás municipios puedan empezar a copiar. Totalmente, sí, la idea es un poco esa, y ahora estamos, todavía es muy, te diría, incipiente, pero me voy a animar a contarlo. A ver. Estamos trabajando con la Fundación Banco de Alimentos, que es una fundación que atiende como a 1.000 organizaciones en el Gran Buenos Aires, después tiene como, hay 20 o cosas parecidas a bancos de alimentos en el país, para que esas organizaciones también empiecen a producir alimentos. O sea, no solamente los alimentos secos, que es lo que reciben de la industria en general, sino que puedan empezar a consumir además alimentos saludables. Como dato de color, a ver. Ahora en septiembre, octubre, empieza la cosecha de la frutilla. Bueno, comedores de Moreno van a estar comiendo frutillas orgánicas que ellos mismos cultivaron. Maravilloso. Y los chicos de Moreno, ¿no?, van a tener un alimento sano como parte de su menú, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que pasan en la Argentina que por ahí no salen en los diarios, pero donde las crisis son oportunidades. Pero bueno, hay que comunicarlas, ¿no? La verdad que, bueno, porque uno por ahí no sabe, ¿no?, lo que está ocurriendo y realmente te tiran una idea de decir, bueno, ¿por qué no traerla para donde vivo? ¿No? Es así. Otra frase. Salir de la zona de confort. En los momentos de crisis es cuando vos más tenés que salir de tu zona de confort. Bueno, exacto, ¿no? Nosotros decimos, hay que cruzar la vereda. A veces uno camina siempre por la misma vereda. Y entonces tiene una perspectiva de la vida. Ahora, si uno cruza la vereda, entonces salir de la zona de confort y decir, bueno, vamos a caminar por otro lado. Entonces, bueno, esa es otra cuestión. Nosotros, en estos años, se nos han presentado oportunidades. Te cuento lo que estamos haciendo últimamente, también en el marco de la pandemia. Estamos trabajando con una de las empresas distribuidoras más importantes del Gran Buenos Aires, que es la empresa Edenor, a resolver el tema de los colgados, ¿no? O sea, cómo incorporar a los vecinos que hoy se cuelgan de la luz, que tienen muchos motivos, no fundamentalmente económicos, otros motivos, tiene que ver con que el servicio no les lleva de la misma manera a esos barrios. Mirá. Entonces la solución operativa es esa. Bueno, ya te cuento que 15.000 familias
han regularizado su servicio de energía con el trabajo de las vecinas de Moreno, trabajando con los vecinos de los distintos barrios, generando esto de salir de la zona de confort. ¿Qué significa? Claro, no era la zona de confort de Edenor trabajar con los colgados, porque era como los clientes problemáticos, lo que generaban pérdidas. Tampoco para las familias que quizás decían, bueno, pero a mí no me prestan el servicio. Bueno, la Fundación ayudó a que ese diálogo empiece a ir de un lado al otro. Claro. Y entonces uno se hace de nuevos amigos, de nuevas relaciones que surgen a partir de una crisis. O sea, no tener electricidad normal en el siglo XXI es un problema serio, no es un problema menor. Por supuesto, y bueno, ¿no? y ahí decís, es la empresa Edenor que no se animaba a llegar a estos barrios y bueno, de repente dice, ¿por qué no cruzo la vereda? Es así. Totalmente, y cruzo la vereda de la mano de mujeres. Edenor es fundamentalmente en la calle una empresa de varones. Son mujeres de la Fundación que van a trabajar con la casaca de Edenor a llevarles a los vecinos esta posibilidad. Y eso es importante porque significa generar un diálogo en el fondo entre personas y encontrar un servicio común que les sirva a los dos, digamos. Está muy bien. Y también vos decís, la verdad se construye entre todos, necesidad del que piensa distinto, es con quien más yo voy a aprender. Esto está muy bien. Bueno. Y salir de la competencia para cooperar, salir del ego, ¿no? De todas estas no sé, cosas inherentes al ser humano, porque digamos que el ego tiene que ver con el ser humano, pero bueno, dejarlo un poco de lado para empezar a abrazarse y empezar a construir algo. Tener una avenida de dos manos, una avenida de la competencia y una avenida de la colaboración. Sí. Esto de la verdad se construye entre todos, habla de cómo construir la diversidad. Yo reciente comentaba que esta mañana había estado en la red de cooperación internacional. Y la red de cooperación internacional, cuando vos agarrás la lista de las organizaciones, son más de 200, es la diversidad de opiniones, es la diversidad de temáticas, es la diversidad de perspectivas. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, decía Juan 23 hace 50 años cuando hablaba del capitalismo y el comunismo. Entonces yo digo, ¿cómo ponernos de acuerdo? Hay que tomar el riesgo de hacer una conversación que puede parecer al inicio un poco dura, porque la gente no está acostumbrada a cooperar, estamos más acostumbrados a pelear, a discutir, y no a discutir ideas, sino a discutir personas, a pelearnos. Entonces, y eso lo hemos logrado. Bueno, lo aprendimos mucho de los vecinos. Los vecinos en el barrio saben que estructuralmente tienen que ponerse de acuerdo porque no tienen la solución que por ahí tiene una persona, nosotros de clase media, que nos podemos arreglar solos ante una eventualidad. Ellos saben que si están peleados con los vecinos, el día que tengan un problema, ¿a quién van a recurrir? Entonces, quizás será por eso, porque digo... están más vinculados entre sí. Exactamente, se necesitan más y entonces... A veces te dicen, ¿qué nos une? El barro nos une, porque es lo que tenemos en común. Entonces, eso nos enseñó a nosotros a pensar cómo hacer una acción en un barrio que permita que todas las voces estén, porque en el fondo nosotros podemos irnos de ese barrio, pero la gente se queda. Si la gente se queda peleada en vez de quedarse junta, lo que nosotros hemos hecho ha sido un error. Entonces, ahí aprendimos mucho de esto de la diversidad. Y te voy a contar una anécdota. Cuando hacemos las asambleas de los vecinos, por ejemplo, para los fideicomisos de gas, siempre hay un vecino contrera, porque es natural. Contrera significa que tiene una idea distinta, que le parece que es más importante el agua que el gas. Y bueno, él tiene su parte de verdad y la viene a poner. En general, esa persona que se anima y que al principio entra a la asamblea como medio enojado, cuando vos le das lugar, lo primero que hace es que le baja su nivel de resistencia y entonces se integra. Y si dice demasiada macana, los vecinos levantan la mano y dicen, bueno, che, mirá, pero estamos, hasta acá estamos. Entonces, pero es entender que el pensamiento diverso es una oportunidad para comunicarme con el otro. ¿No? Yo digo que estamos tan mal, ¿no? El país, digamos, tan golpeado, desilusionado. Me encantó la expresión que el otro día me dijo alguien, que estamos en la lona, que no nos queda otra. Me parece que vos lo venís haciendo porque la fundación viene de 1992, ¿no? Se fundó.
Provivienda Social, y lo venís haciendo desde hace mucho tiempo. Pero me parece que ya no queda otra que empezar a mirarnos, encontrarnos, cooperar, dialogar, ¿no? Dejar la ideología política, la religión, las diferencias. Me parece que estamos todos en el mismo barco y que es la forma ahora, ¿no? No, yo creo que, bueno, prácticamente no lo he leído a Borges, porque no soy un amante de la literatura, pero creo que Borges dijo que a nosotros nos va a unir más el espanto que el amor. Claro, sí. Y yo creo que el espanto está presente, ¿no? Y tiene muchas caras. Hay una cara muy dura, de la cual no se habla tanto, que es la cara del narcotráfico. Sí. Digamos, el narcotráfico no va a preguntar si sos A o B, viene con todo. Entonces, seguramente el espanto a eso, o este espanto que muchos tenemos ya desde hace años, cuando empezamos a trabajar en estos temas, la pobreza era el 5% y es el 40%. Entonces, vos decís, ese es el espanto que seguramente va a hacer que nos unamos. Y cuando nos unamos, dicen que la desconfianza se muere cuando uno hace algo con el otro. Y ahí la desconfianza se derrite como el helado con el verano. Sí. Entonces, claro, pero si no hacemos nada, si no cruzamos la vereda, si no nos ponemos de acuerdo, si no trabajamos con el otro, la desconfianza no se va a morir nunca. No. Y entonces, y el país con confianza tiene todas las posibilidades. El país sin confianza es lo que nos ha pasado. Claro. Con el enfrentamiento nos ha ido mal con esa receta. Cambiémosla, digamos, busquemos otra. Sí, me parece que bueno, es un momento crítico y hay que salir por arriba, hay que salir haciendo algo. Te voy a preguntar esto, porque ¿por qué es la pobreza así que cada vez está peor, ¿no? Como yo digo, la mitad de la población argentina está sumida en la pobreza, es un divague, ¿no? ¿Por qué? Hay, digamos, una sola cuestión que uno puede decir: la clase dirigente no le interesó nunca, los políticos tomaban a la gente humilde como clientes. Están, digamos, todas esas teorías que tienen obviamente verdad, pero ¿por qué el argentino, ¿no? El argentino que es solidario, toleró o tolera semejante pobreza? Yo creo que ahí hay una tensión. A mí me parece que el problema común, voy a empezar un poquito atrás. La Andresina, para nosotros, para mí que soy un hombre mayor, es alguien conocido, quizás para el público del programa, no sé. Sí. La Argentina, la Andresina decía que la Argentina son 3 países. La ciudad de Buenos Aires es un país, el interior es otro país, el conurbano es otro país. Y yo le agrego a la Andresina, el conurbano es quizás el hijo no deseado entre la capital y el interior. Y es donde tenemos concentrado el mayor nivel de pobreza. O sea, no hemos sabido encontrarnos, ese desencuentro de esos 2 países, entre comillas, sí, de los cuales habla la Andresina, me parece que es lo que ha dado lugar. Es como, así como el que se fue de su provincia y fue al interior y la gente dice, bueno, vos ya te fuiste. Y por ahí el pobre está ahí en el fondo de Moreno tratando de ver cómo hace su vida. O recién estando acá, me encontré con un chico chaqueño que entraba acá buscando trabajo. Le digo, ¿hace cuánto estás acá? Hace un mes. Y vino, se presentó a este lugar a ver si conseguía trabajo. Entonces, y por ahí no, en la ciudad no le van a dar trabajo. Entonces, este desencuentro es lo que ha dado lugar a que ese tema, dijimos, bueno, que se ocupen los políticos, porque la democracia, y es muy triste decir esto, también es un producto de la democracia, porque antes del 83 nuestra pobreza era el 5%, sí, o el 10, o el 8%, era mucho menos que eso. Era un problema pequeño, que la Argentina tenía un problema, que como era un fenómeno reciente, decíamos en el 84, no tenemos la vacuna, ¿no? Ahora que estuvimos con el COVID en el medio, claro, supimos que no teníamos la vacuna, pero pusimos a todos los científicos y apareció la vacuna en un año. Entonces, no teníamos la vacuna. Entonces, ha ido creciendo como si uno dijera, como si tuviéramos humedad de cimientos en la casa, y uno dice, y cuando quisiste acordarte, estás muerto porque nadie puede vivir en ese nivel de humedad. Entonces, me parece que primero no hemos
entendido el problema. Segundo, hemos utilizado una tecnología inadecuada. ¿Por qué? Porque la pobreza tiene un remedio distinto que los remedios convencionales. ¿Por qué la Fundación Providencia Social aprendió a prestar dinero a los pobres en Bangladesh? Porque Bangladesh es un país estructuralmente pobre, entonces los esfuerzos que hay que entender cómo resolver ese problema. Es como si, no sé, como si un cardiólogo quisiera resolver un tema que tiene que resolver un traumatólogo. No tiene la receta, la tiene. Entonces, segundo tema, entonces, primero, aceptarlo como problema. Nos costó mucho como nación aceptar que tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque como diría un francés en 1920, tan rico como un argentino. Entonces, en una sociedad que supone que somos ricos, tenemos muchas riquezas naturales, pero esas riquezas para convertirlas en riqueza real hay que trabajar. Entonces, me parece que hay un tema de entendimiento, después de remedio, de adecuación. Y entonces creo que recién ahora, y todavía falta mucho, porque nosotros que trabajamos en esa problemática no somos tan, entre comillas, populares nuestras recetas. Nuestras recetas son el esfuerzo, generar las oportunidades, entender que los pobres tienen en su cabeza y en su corazón un plan para salir de la pobreza, más que lo que podemos saber nosotros en la clase medias en las universidades. Entonces, hay que preguntarles. Hay que preguntar y hay que entender, y eso lleva tiempo. Y nadie tiene tiempo, porque estamos todos apurados. Entonces resulta que el problema no lo resolvemos porque no le dedicamos el tiempo. Discúlpame que fue un poco largo, pero... No, yo entiendo, pero mira, te voy a decir vos, que con tu fundación, la verdad que lográs solucionar el tema de la vivienda en todos los municipios que estás, ¿no? Son Moreno, Morón, Malvinas Argentinas, José Cepaz, bueno, Benavides también, ¿o no? Me parece que... Algo hemos hecho en Benavides, fundamentalmente con el tema eléctrico. Está bien. Entonces, ¿por qué no se soluciona el tema del déficit habitacional, que es tu tema a nivel país? Porque los que tienen que tomar decisiones tienen ideas viejas. Te voy a contar una anécdota respecto de eso. En el año 2016 apareció por Moreno el entonces secretario de Vivienda de la Nación. Entonces vino a ver los fideicomisos de gas que se habían realizado, estuvo hablando con los vecinos, etc. Le gustó y entonces de todo lo que vio dijo: yo voy a promover un programa para que la gente se pueda hacer la instalación interna de gas. Es un programa que se llama Mejor Hogar. Cuando fue al ministerio, él muy contento de haber entendido que esa era una solución para que la gente tuviera su instalación, no solamente la de gas, también la instalación de agua o de cloaca, se encontró con que el ministerio, como organización del Estado, dijo: no, nosotros somos un ministerio que regala cosas, no que presta cosas. Y vos decís, Dios, no podemos regalar porque primero no tenemos los recursos y segundo, eso no genera una cultura de mejora. Puede haber un subsidio puntual, específico, para una situación particular que lo amerita, pero no puede ser esa la política habitacional. Bueno, les costó varios meses convencer a los funcionarios de carrera que prestarle plata a los vecinos era una buena solución, no era una mala solución. Entonces ese programa, que se llama Mejor Hogar, se colgó del programa Procrear, ¿no? Como diciendo, a los sectores medios sí le prestamos, a los sectores populares había que regalarle. No, también les empezaron a prestar. Y algo positivo, el siguiente gobierno mantuvo el programa sigue existiendo. De todas maneras, no es de los programas importantes, o sea, todavía recién hemos podido, como por quien dice, meter el virus en el Estado. Todavía falta mucho para recorrer. Falta escala, falta que esto se difunda, que lo tomen, porque también es muy duro para quienes se han educado en un paradigma que ya no funciona más, diríamos hoy un paradigma analógico. Estamos en el mundo digital, no podemos seguir con lo analógico. Bueno, este programa se termina, lamentablemente, porque me encantaría seguir conversando con vos, Raúl, pero una última pregunta es: ¿sos optimista frente al grado de pobreza que tenemos y en las crisis recurrentes también que tiene Argentina? Muy optimista, pero fundamentalmente por lo siguiente: veo a los jóvenes, que son los que tienen la potencia, porque acá tenemos que desarrollar un programa de 20 años, no de 10 minutos, y algunos ya 20 años quizás es un lugar para acompañar, pero no para gestionar.
yo veo muchos jóvenes comprometidos con las cuestiones públicas, Sí. tanto en el mundo de la política como en el mundo de la sociedad civil. Digamos, yo creo que hay, y si uno empieza a mirar qué está pasando en algunas elecciones en las provincias, con las personas que van a ocupar cargos de responsabilidad, hay un cambio de edad, y eso me da mucha esperanza. O sea, la verdad es que creo que hay una juventud que tiene ganas. Y además, en lo que más cerca me toca a mí, que es los sectores de menores ingresos, la gente quiere un cambio de paradigma. El paradigma de la limosna, el paradigma de vos no sabes nada, dejá que yo te arreglo el problema, la gente lo quiere cambiar. Entonces yo creo que por hartazgo por un lado y por ganas de resolver por el otro, yo creo que vamos a ir para adelante. Bueno, ojalá sea así. Y muchísimas gracias, Raúl. No, gracias a vos. Y muchísimas gracias a ustedes y los espero la semana que viene. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo, siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conoce más en galicia.ar/empresas. Galicia, siempre junto al campo. Thank you.